Saludos, República Dominicana, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Aquí comienza su programa La Cirugía de la Verdad. Un tema que está causando revuelo y que se mantiene sobre el tapete es la actitud que tiene ese señor, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice él hoy que se destapa que él no guarda rencor, el imperio no guarda rencor a nadie. Y que él tiene el interés en reunirse con Mutaba, el señor que heredó ese imperio, que es el imperio persa, que es un país que de alguna manera puede decirse que fue con su propio recurso a un conflicto global. Y ese Donald Trump aparece ahí en la Casa Blanca dando muestra que no está tan enredado como se presupone, y que tiene la actitud, el deseo de un encuentro. Bienvenido, José Checo, el estelar José Checo Esteve, a La Cirugía de la Verdad. Gracias, Aquiles. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos para todos los amigos que pueden entrar de gratis a esta plataforma, La Cirugía de la Verdad. Sobre el tema en cuestión, mi querido amigo Aquiles, debo decirte que no puede llevarte de todo lo que diga Trump. Se ha podido comprobar, señores, que Donald Trump está especulando con algunas acciones, sobre todo con la compra de, eso le llaman en el mercado, en lo que tiene que ver con la bolsa de valores, con los commodities. Es decir, él hace una declaración alarmista y hay inmediatamente un impacto. Hay un objetivo detrás de esa conversación. Y se han descubierto su grupo, ese equipo, ese anillo palaciego que hay en todas partes, comprando acciones o soltando acciones de inmediato a partir de declaraciones que ha dado Donald Trump. Cuando él dice que quiere reunirse con Mujtaba Khomeini, el hijo de el ayatollah que mató en Irán. En esa operación genial de los israelíes que dio finalmente con la vida de ese formidable líder que durante 40 años condujo, se puede decir, lo que es el Irán que conocemos hoy, de los ayatolás. Pero el ayatollah quería sacrificarse, para que tú sepas. Sí, quería sacrificarse. Era un anciano de 80 y tantos años. Posiblemente tuvieron una catastrófica, ¿verdad? Sí, no, le dijeron, salga de ahí porque los objetivos están claros. Y él se quedó y decidió sacrificarse con la familia. Porque había un chivo expiatorio, un espía, una infiltración, y había que desmantelar eso. Pero de todas maneras, en Irán, que le costó mucha cabeza. Sí. Porque ahí decapitaron al primero, al segundo, al tercero, a los líderes científicos del programa nuclear que tiene ese país. Y entonces Israel parece que ha hecho una labor extraordinaria en lo que es el espionaje. Pero lo grande de esto es la forma en que tiene Irán encajado su comando de mandos, lo que le llaman la Guardia Revolucionaria, que sin importar a quién rompan, a quién aniquilen, inmediatamente surge otro, como si fuera un resorte automático, y las acciones bélicas siguen igualitas. Entonces, eso es lo que ha sorprendido en esta guerra que ha ejecutado Irán contra los Estados Unidos. Y no ha ejecutado Irán, se ha defendido, ha hecho una guerra fabulosa, y ahora mismo es Donald Trump quien quiere salir por donde sea de este alto costo en términos económicos y en términos de su figura, de su imagen presidencial. Afirmó ayer, José, con perdón tuyo, Marcos Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice Marcos que para ellos, Estados Unidos, la guerra terminó, que esa guerra de Irán es historia y que están muy próximos a la firma de un pacto ya. Ellos están prácticamente a semanas de llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes. O sea, Estados Unidos tiene que salir de ahí
enarbolando un éxito, pero también Irán debe salir con la frente en alto de un país no derrotado. Fíjate que yo te decía también en el programa anterior que hay un pleito ya, no hay esa amistad consolidada, esa unión consolidada con Israel, y estas declaraciones de Donald Trump van en ese sentido, de escupirle la cara a su socio de siempre que ha sido Israel, y en este caso su primer ministro Benjamín Netanyahu, y cuando se destapa con unas declaraciones de este tipo, de que yo quiero conocer a Motaba, ¿cómo se llama el tipo? Motaba Jomenei, el ayatollah, el que queda vivo, el hijo del heredero. Entonces son declaraciones que llaman la atención. Estas declaraciones las dio en su avión presidencial a New York Times, que manda junto al presidente una serie de reporteros. Y en el que avión, hay una palabra famosa en la jerga venezolana que se llama coroto. ¿Quién se queda con el coroto? Cuando tú te vas a divorciar, cuando tú te vas a alejar, cuando tú vas a romper una relación, ellos establecen bien claro quién se queda con una parte de los corotos y quién se queda con otra parte de los corotos. Y eso parece que ahí en Irán ya está definido que el hijo fue quien se quedó con los corotos, ¿verdad? Y va a conducir ese país. Y hay evidencia de que ellos reestructuraron todo lo que era estrategia, porque ahí venían decapitando el liderazgo de Irán. Tú sabes que este hombre, Motaba Jomenei, no se dejó ver nunca en esos días de guerra furiosa. Y decían que lo habían matado, que lo habían ejecutado, que estaba herido. Y el tipo nunca hizo caso de los rumores para mantener, como ha mantenido, ¿verdad? El cuadro de mando. El cuadro de mando, pero también su integridad física. Correcto. Ha estado a salvo porque no se ha dado sonsacar y hablar mucha pendejada. Él lo que ha estado es dirigiendo correctamente. Y por eso tú ves que Donald Trump, a sabiendas de que esta guerra lo está perjudicando de manera determinante, se pelea con Netanyahu, porque mientras Netanyahu esté disparando cohetes hacia el sur del Líbano y enviando fuerzas hacia esa nación, no puede haber una conversación seria en estas conversaciones de paz. Y por eso es lo que te digo que dice Donald Trump: quiero conocerlo, me gustaría conocerlo. Eso, o sea, yo soy un tipo amigable, me gustaría hablar con él de aunque cara a sea cara. Por curiosidad. Aquí en el patio, aquí en República Dominicana, en Los Alcarrizos, específicamente a través de la Mesa de Tránsito y Viabilidad de Los Alcarrizos, el alcalde, que se llama Junior Santos, junto a autoridades del sector transporte, han planificado una maqueta de rutas internas que se muevan de manera circular dentro del municipio. Esto inspirado en el sistema de transporte implementado en Medellín, Colombia. Ellos tienen 300 millones de pesos ahí en ese ayuntamiento, que es un ayuntamiento que se ha caracterizado porque de ahí se moviliza mucha gente hacia lo que es el centro de la capital. Ahí recientemente se acaba de inaugurar la línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos, y entonces parece que ahí siguen tomando medidas, continúan en esa labor de revitalizar lo que es el tránsito, que ahí ha habido siempre históricamente problemas. Ellos tienen 300 millones de pesos en la alcaldía, tienen una mesa para analizar la nueva ruta y supongo que ellos tendrán ya una estructura interna, que es el departamento de tránsito, para dotar a los choferes, a los diferentes que demandan una ruta, ofrecerle la oportunidad. José, ¿tú has estado en Los Alcarrizos? Yo he estado en Los Alcarrizos, tengo ahí a Jaco. Saludo especial para Jaco Alberti, que es el líder de Los Alcarrizos y que estamos esperando a que aspira. Jaco Alberti. ¿Tú conoces al alcalde Junior Santos? Correctísimo, a Junior Santos lo conozco. Es feo, pero es un hombre bien. Él es secretario general del PRD. Me recuerdo que en la inauguración de esa línea de metro, Abinader no lo quería. Tú sabes que al lado, sabes que esos popis son complicados. Complicados. Y más de sangre libanesas. Entonces, pero
Evidentemente que allí hay una planificación, una nueva planificación, porque los Alcarrizos, se ha dicho siempre, que es como dos Santiagos unidos, que es un tremendo territorio, es con una provincia particular. Eso es un laberinto. Entonces, ¿qué están haciendo? Planificando algunas rutas internas, hacer la abertura de otras, la apertura de otras, de tal manera que se pueda canalizar y hacer más dúctil, más fácil. Ellos van a seguir el modelo de Colombia, de Medellín. Sí, Colombia históricamente ha tenido dificultades para intercomunicarse. Colombia, tú estás en una ciudad, por ejemplo, tú estás en Medellín y quieres ir a Bogotá, ahí no existen tan fácil el transporte, la conexión entre las dos ciudades para tú rápidamente movilizarte, como sucede aquí en la República Dominicana, que es una sociedad interconectada. Tanto que tú puedes salir para la capital a cualquier hora y a cualquier hora estaría en la ciudad primada de América. Miren, señores. Bueno, suerte a Junior Santos en este propósito y al gobierno, porque ahí hay unos fondos que el ayuntamiento tiene fondos, pero seguro que van a necesitar la asesoría de los técnicos del gobierno central para que este plan se pueda ejecutar sin vacilación y a tiempo. Mira, el Senado de la República, el inefable Senado de la República Dominicana, a pesar de las críticas que ha recibido en la política de endeudamiento externo, la bancada de la Fuerza del Pueblo votó en contra de los préstamos aprobados, alegando que se han aprobado 1.400 millones de dólares en préstamos para contrarrestar los impactos del cambio climático y no refleja lo invertido. Ellos acaban de aprobar 600 millones de dólares en la misma línea para trabajarlo el tema del clima, del cambio climático, la ciudad capital, con una llovizna desde septiembre, que fue que pasó la primera experiencia, hay que decirlo. Septiembre del año pasado fue que se produjo una lluvia que de manera inminente produjo gran cantidad de cúmulo de agua que evitaron el tránsito y afectaron a la ciudad capital. Desde entonces se ha estado trabajando asiduamente en el hecho de mejorar las condiciones de los invernales, mejorar las condiciones de los desagües en la ciudad de Santo Domingo, José. Mira, yo si hubiese estado también en el Senado de la República, nunca votaría por un préstamo así. Porque ya lo dijeron los voceros de la Fuerza del Pueblo, 4 senadores que no votaron por ese préstamo. ¿Por qué? Porque lo están justificando. Dice, ¿cómo es posible que ustedes han cogido 1.400 millones de dólares para lo que es el reforzamiento del cambio climático? ¿Dónde? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde ha invertido ese dinero? ¿Cómo le vamos a facilitar 600 millones de dólares? ¿Más? ¿Para qué? Además, cuando le ponen a un préstamo esa nomenclatura de cambio climático, eso envuelve muchas cosas. Pero envuelve tantas cosas que no envuelve nada. Que permite que el gobierno juegue con esos fondos según lo vaya soltando el BID, porque 400 millones de dólares de ese préstamo son con el BID, Banco de Desarrollo Interamericano, y los otros 200 hay un grupo de países andinos, de fondo andino, que van también a colaborar. Entonces, cuando tú tienes ya la imagen de que tú has cogido más dinero que nadie en la historia de la República Dominicana y que esos fondos, ¿cuánto han cogido prestado aquí? Monto total. Un senador hablaba esta mañana de 50,000 millones de dólares en préstamos en estos 6 años. Es una exageración, pero tampoco es que va muy allá. Porque yo podría decir, son más de 35,000 millones de dólares lo que ha cogido este gobierno. Un gobierno que inició en una crisis de COVID-19. Muy bien. De la COVID-19 y que debió recurrir a los mercados de capitales a buscar dinero rápido para atender esa pandemia. No bien sale de la pandemia cuando entra la guerra de Ucrania y no bien entra la guerra de Ucrania, se produce la cuestión de la confrontación con el país persa que es Irán y nos encontramos en el vórtice de esta crisis. Y entonces el gobierno lo que ha hecho es que para compensar
la subida abrupta que ha tenido los precios de los combustibles, pues parece que está disfrazando un poco el asunto de los préstamos. Bueno, pero yo te digo también, si tú tienes 6 años y cada vez que tú haces presupuesto es de $1.700.000.000.000, que Balaguer con eso se hubiera sentido feliz y te hubiera hecho 600 avenidas, dos monumentos más por donde quiera, te hubiera hecho muchísimas obras y le hubiera sobrado dinero. ¿Cómo es que al PRM ya no le alcanza? No le alcanza el dinero. Gastan el presupuesto, pero para cualquier cosita está cogiendo prestado. Entonces, ese dinero que han tomado prestado, más las obras que ellos exhiben, realmente no compagina. Hay demasiado dinero suelto en manos de los PRMistas que se han equivocado con las cuentas y han salido beneficiados. O sea, que los PRMistas van a salir del poder y van a tener que salir encadenados, amarrados, dando la boca en la justicia dominicana, porque hay demasiados ladrones. Entonces, cuando tú ves un préstamo con un término tan aéreo para cambio climático, el impacto del cambio climático, tienes que sospechar, muñeco, que ahí hay una cosa rara, que algo huele mal. Y no es a pecado en Dinamarca. Así es. El Colegio Médico advierte de nuevo Código Penal pone en riesgo la práctica médica. Destacaron ellos, los médicos que dieron una rueda de prensa, que no apoyan la impunidad, sino que buscan un equilibrio necesario entre la población y los pacientes. Entonces ahí ellos tienen el hecho de que hay un código que entra en vigencia y que sanciona la práctica médica en la República Dominicana, que es el Código Penal, la ley 7425, que es la que entra en vigencia ahora. Le dieron un plazo para entrar en vigencia, pero también está la ley 9725, que es el nuevo Código Procesal Penal, de manera que ya los médicos que venían haciendo fechoría saben que ahí hay dos leyes que no son un fly queche. El nuevo código, que es la ley 7425, el nuevo Código Penal, y la ley 9725, que es el nuevo Código Procesal Penal. A ellos se les advierte que la interacción de ambos cuerpos normativos podría derivar en una excesiva criminalidad o criminalización de los actos que son indebidos. Ellos reaccionaron, y ellos, los médicos, sí verdad que reaccionan como los pavos, como los grupos, se agrupan para pelear en grupo. Pero lo que yo interpreto en esta advertencia que hace el Colegio Médico Dominicano es que ellos están preocupados porque hay capítulos que se van a conocer, que se van a dar inicio. Ya el Código Penal entra ahora en octubre, en uno de estos meses, en uno de estos días. Ya estamos en junio, así que dentro de 2 meses entra en vigencia. Y el Código Procesal Penal, igual, que se está corrigiendo algunos detallitos. Entonces, ellos lo que temen es que cualquier práctica que esté dudosa, un paciente tenga la capacidad de llevar a cualquiera de estos monstruos de la medicina privada a un enjuiciamiento, y le quite la finca, ellos van a tener que buscar centavos para pelear en los tribunales. Sí. Entonces, los abogados son costosos. Dicen que eso podría poner en peligro ciertas cirugías, ciertas cosas que tienen riesgo, y que esas leyes como que de alguna manera ponen en riesgo lo que es el ejercicio profesional médico, y están advirtiendo sobre eso porque las demandas aquí van a tener... Van a llover. Van a surtir efecto. Sí, porque no antes los médicos no tenían nadie. Los médicos iban, murió la persona en esa intervención y no existía ningún tipo para sancionar la mala práctica. Ni siquiera un fiscal lo investigaba. Entonces había temor de marcharle en los tribunales. Es que el país se está modernizando. Mira, vamos lentos, pero el país, la República Dominicana del 2026, indudablemente que no es la República Dominicana de hace 20 años, ni siquiera de 10. Lo que es la evolución de todas las actividades científicas, económicas, sociales, políticas, están evolucionando y adaptando las leyes a esos nuevos tiempos. Entonces, ¿qué pasa con este grito que da el Colegio Médico Dominicano? Es que estos nuevos códigos contemplan la sanción
yo no sé cómo es que se llama, yo creo que era diastrogenia, que era la mala práctica médica, que se evidenciaba en muchos casos donde la gente iba a la prensa a denunciar, pero no pasaba nada. No se abrió una investigación, a pesar de que, ¿verdad? Con un bisturí le agarró una aorta, le agarró tal cosa, o ligó eso, hizo un ligamento malo, y no pasaba nada, a pesar de la mala práctica de galenos. Y eso no puede seguir así. Ahí está la información, el colegio médico reacciona. Yo creo que esa reacción es tardía, porque de ese código se ha debatido, se ha estancado ese debate, se han hecho correcciones, y ellos aparecen con esa petición precisamente cuando el código va a entrar en vigencia. Es que se está acercando la fecha. Sí. No es lo mismo tú llamar al diablo que verlo llegar, y es que el diablo viene para arriba de los médicos. Mira, José, mientras Israel ataca hospitales en el Líbano y pone a 13.500 embarazadas en riesgo, dice la ONU. Israel, que es el país que forma la coalición con los Estados Unidos, ¿verdad? Una coalición de dos, de Occidente. La representante de la UNPA aseguró que en los últimos días Israel ha atacado un centro de atención primaria de salud, uno de los 3 hospitales públicos que ofrece servicio de salud materna en el sur del Líbano, y un espacio seguro para mujeres y niñas en el sur del Líbano también. Esa situación de Israel, se está negociando la paz, porque dice José Checo, que es el estelar José Checo, que Estados Unidos parece que está marcando distancia de Israel y le está poniendo la cara dura, porque Israel ha seguido la marcha contra Hezbollah, la Hezbollah ahí en esa zona, y también ha seguido la práctica de golpear a los grupos insurgentes que todavía existen, el reducto, el pequeño reducto que todavía existe. Israel ya ha marchado, José. Bueno, es que hay inclusive una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos de La Haya, una sentencia contra Netanyahu, y esto no se ha podido aplicar, nunca se ha aplicado, que yo sepa, que yo recuerde, una sentencia de La Haya, pero sí es una nota que revela la forma sanguinaria, brutal, y el hecho incómodo, pero innegable, de que Israel ha cometido, ¿cómo se llama genocidio. Eso? Genocidio. Es una figura de la guerra. Y aquí, claro, y aquí hay individuos de la comunicación que eso no lo hablan. Nunca. Yo no sé si es por concepción. Que no dominan la jerga o la regla de juego con la que se debe guerrear. ¿Tú estás entendiendo? Porque ahí yo lo que visualizo es que, a pesar de que ambos grupos han intentado llegar a un acuerdo, pero de que ha habido genocidio y ha habido maltrato, bombardeo, impacto sobre la población civil. Con cifras brutales de 40,000 niños, de 40,000 infantes, niños inocentes, y esa gente ha machacado huesos y ha roto una política de exterminio. Y aquí hay gente que tú nunca lo oyes hablar de eso, y son comunicadores profesionales. Digo, ¿por dónde tienen esos tipos? ¿Dónde tienen la asadura? Carajo. Coño, porque ese tipo de cosas hay que decirlas. Ese tipo de cosas no se callan a menos que tú estés de acuerdo con eso. Entonces, caramba, hospitales lo viene haciendo desde siempre. Acabó. En Gaza, la zona de Gaza, la franja de Gaza. Ni siquiera piedra sobre piedra. Porque Gaza no es más. El concepto bíblico de 77 veces 7. Gaza es una franja de tierra de 14,000 kilómetros. Oye, y lo peor es que aquí hay evangélicos, gente que te habla con la Biblia, defendiendo a Israel. Esa brutalidad, tratando esa mierda como si eso fuera un mandato de Dios. Y yo lo miro. Israel es el pueblo elegido de Dios. A veces, sí, pero eso es lo que dicen. Oh. ¿Y por qué tú crees que Donald Trump tiene ese miedo? Los evangélicos? Bueno, y concentrado en una parte del pueblo. El pueblo elegido de Dios. A Israel, el pueblo de Dios. O sea, la ignorancia llega a estándares supinos. Y así no puede ser. Así definitivamente no puede ser. Porque si usted no habla de eso, entonces usted lo que tiene por dentro, ¿verdad? La flema. Usted lo que tiene es mucha ñeca por dentro.
mucha ñeca en su cabeza y en su estómago. Aquí en la República Dominicana, José, el Senado aprobó en segunda lectura y lo mandó a la Cámara de Diputados. Podría aprobar hoy en segunda lectura la reforma del Código de Trabajo. De las 4 reformas que propuso el presidente Luis Abinader en su segundo mandato, que propuso 4 reformas. Una reforma constitucional para poner los candados. Él propuso poner una reforma de trabajo. También propuso una reforma del código que tiene que ver con la ley esa de trabajo, precisamente. Y también ahí se ha producido un tranque en el tema de la cesantía. Y en esas 4 reformas, la más importante, la que ha presentado mayor escollo, es esta. Esa es una reforma que todavía se está discutiendo, que la gente, los empresarios dicen que eso no es más la cesantía que una cortina de humo, porque hay consenso sobre otros temas que no han sido considerados y que lo han hecho a un lado y han utilizado ese tema de la cesantía como un mecanismo para ocultarlo, que hay consenso, dicen ellos, pero que es una cortina de humo que han tirado para tratar de aprobar el código y relegar eso de la cesantía. Vi a Pepe Abreu llamándole la atención al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Alfredo Pacheco, porque dejó entrever que la discusión sobre el Código Laboral incluía la cesantía. Él le decía, eso es muy peligroso. Me di cuenta que no es así, que aparentemente ya los empresarios desistieron de perseguir la cesantía, señores, porque tienen 20 años sobre ese tema y no han avanzado una pulgada. ¿Qué han hecho? Que han venido de manera muy inteligente agregando cositas y debilitando en sí los derechos de los trabajadores y consiguiendo otro tipo de conquistas donde ya hasta la propia cesantía palidece. Ellos tienen mayoría en ambas cámaras y fíjate que ese tema de la reforma laboral como la reforma fiscal que fueron prometidas, esas 4 reformas, reforma constitucional, reforma que tiene que ver con laboral, reforma fiscal y una 4ª reforma, y solamente pasaron con esa euforia de éxito que tenían al principio, se pasó la reforma constitucional y se pusieron los benditos candados a lo que es la Constitución de la República, pero hay estancamiento en las 2 reformas que siguieron, que son la reforma laboral y la reforma fiscal. Esta reforma laboral se ha convertido en un escollo, el tema de la cesantía, porque hay propuesta contra propuesta, se ha dicho de 6 meses, ellos dicen los empresarios que todavía hay mucha tela que cortar en eso de aprobar el Código Laboral. Yo digo de mi lado, yo respeto lo que tú estás diciendo, pero aparentemente yo vi hoy unas declaraciones de Fernando Puig en un canal local, y Fernando Puig, que es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, decía como que ya a ellos no les interesa tanto la cesantía, que ellos creen que eso que ya viene próximo el código y que no van a insistir sobre eso. Algo parecido era que decía, no es que van a desistir, sino que ellos saben que en esta aprobación que viene no van a obtener ganancia de causa con la cesantía, porque esto realmente es una conquista de más de 60 años de los trabajadores dominicanos, y el gobierno está claro que no puede ceder a eso a menos que quiera un lío político, no un ruido, un lío político de envergadura. Entonces, me parece que la cesantía la van a dejar tranquila, pero que le van a dar... No están ellos en el mejor momento para reventar, como se dice, o para deshacerse del tema de la cesantía. No es el momento de popularidad del gobierno y tampoco de los diputados, los senadores, para marcharle a ese tema. No, no lo van a hacer. Lo van a hacer así, pero le van a dar... Además, es que los empresarios tienen todas las ventajas aquí. Aquí se está gobernando para los empresarios. Yo hablaba ya de 380,000 millones de pesos en exenciones, pero la macroeconomía está intocable, está forrada con un plástico por arriba y está intocable la macroeconomía. Ahora, de ahí para abajo está el diablo suelto, con alto precio, con apagones, con problemas de vida para los seres humanos que están de la clase media hacia abajo,
ya ahí, sálvese quien pueda. Entonces los empresarios, este gobierno ha gobernado para la clase pudiente del país, con todos los privilegios. Le ha mantenido la macroeconomía en un pedestal. Ahora, la microeconomía, la MIPYME y toda la gente, se lo está llevando Satanás por los precios, inconvenientes, incomodidades, incongruencia, el desatino del gobierno para atender la vida de los pobres. Y ahí es que va a perder Abinader y su grupo las elecciones, porque ha desatendido al pueblo y ha privilegiado al sector más poderoso de este país. ¿Tú tienes algo que decir? Nada, en lo absoluto, tú lo has dicho todo. Mira, Charitín Goico, un fósil prácticamente de la comunicación, y Don Francisco han sido reclutados de nuevo para aparecer en sendos programas. Me reí cuando leí eso. De televisión. Ya salió al aire Charitín con un programa que se llama Desiguales, y lo hará prontamente Don Francisco, que nosotros todos crecimos viendo a Francisco en Univisión sorprendiendo con ese programa, primero kilométrico, un programa largo, y sorprendía a toda Latinoamérica, porque se transmitía en toda Latinoamérica, con todas esas informaciones, todos sus artistas que le acompañaban, todo ese elenco que siempre tenía. Y Don Francisco ha sido recontratado por Univisión. Pero yo traigo esa noticia no por el hecho de que estamos en la farándula, sino por el hecho de que hay un retorno hacia lo que es viejo, hacia lo que es una época que pasó. Entonces hay un retorno, hay lo que le llaman una tendencia a tender la vista, y valga la redundancia, a lo que fue el pasado, José. Y están reclutando ese tipo de artistas que tuvieron pegada en determinado momento y están haciendo un guión de televisión acorde a los tiempos, y ellos se están reinsertando en esta sociedad que está más bien vinculada a las redes sociales, una sociedad que está más bien vinculada a todo esto de la tecnología. Y vamos a ver cómo le diría a Charitín Goico y a Don Francisco, que tenía un programa que se llamaba Sábado Gigante en Univisión, y que era un toque de queda y que tenía condiciones verdaderamente asombrosas para entretener a lo que era Latinoamérica con todos esos temas interesantes que siempre trataban. Bueno, la aparición de estos dos veteranos en Univisión le garantizan a uno que sea 15 o 20 años más, aunque sea en las redes. Sí, nos da esperanza a nosotros. Sí, hombre. Tenemos que ser abre un trecho, abre una ventana para lo que es ya, ¿verdad? Le tira un optimismo, le abre la puerta del optimismo. Caramba. A un grupo de comunicadores. Dime tú, ¿en qué segmento van a colocar a Don Francisco y a nuestra Charitín Goico, que sigue, a pesar de los años, la doña se mantiene activa y una artista con muchas condiciones? Pero, ¿qué segmento de público va a ver esta gente? Porque ya los viejos no quieren viejos, quieren jóvenes. Entonces ahí está, por eso ahí está el asunto de las redes. Del guión. Por eso que digo que quién va a escribir el guión. Don Francisco vio pasar lo mejor de su vida allá en Sábado Gigante. Entonces, un retorno forzado de Don Francisco al pitching box. Vamos a ver, vamos a esperar a no adelantar un Pero fracaso, le entregaron la bola en Univisión, que no es cualquier cosa. Toma, Don Francisco, para que aperture un juego, porque en esta época los juegos son bastante complejos desde el punto de vista de la comunicación, por la gran cantidad de medios, por la gran cantidad de temas, por el propio envejecimiento que se produce de la noticia, de las informaciones. El viejo no vende en la televisión, aunque tenga talento. No vende. No vende ya, es un nuevo... lamentablemente, yo lo digo porque soy un viejo. Ya eso no vende. A mí me queda 1 o 2 años aquí hablando, pero me voy a retirar. Es que me caiga un diente en la parte delantera, me voy de la cámara. Claro. Porque es que no se puede. Bueno, pero el hecho es que Charitín Goico y Don Francisco aparecen de nuevo en los canales de televisión, y ya ellos tienen una impronta que le ayuda, lo apalanca en este nuevo reto que tienen a nivel global, porque es un reto conectarse con esta juventud, conectarse con un mundo que le ha cambiado, y regresan a Univisión. Ya Charitín salió con Desiguales y sale Don Francisco con un guión bastante juvenil, bastante interesante, a ver cómo conecta ahora en la televisión, en los medios. De José La Luz. José La Luz dice: el código del habla, el código de la comunicación ha cambiado, no es para todo el mundo.
la televisión, las propias redes, las plataformas, todo implica dinamismo. Y el que no sepa de esos códigos nuevos para poder transmitir, para poder entenderse con los demás, está fracasado. Vamos a esperar, no vamos a adelantar el fracaso de don Francisco y doña Charitín, pero yo estoy un tanto pesimista, tengo reservas sobre esta nueva apertura de estos dos veteranos en un medio tan importante, tan demandante como es la televisión, y más en Univisión. Sí, mira, la Fiscalía, vámonos a una noticia internacional, la Fiscalía de lo que es Bolivia reúne 170 pruebas contra ese señor que se llama Evo Morales en acusación por trata agravada de personas. Ese señor que está ahí, hay una gran movilización en Bolivia en este momento, una crisis política que se le ha complicado a Rodrigo Paz. Ya están pidiendo elecciones, están tratando de decir que en esta tercera semana de conflicto, de movilizaciones, de marcha del pueblo indígena, del socialismo, entonces le arremeten a Evo Morales. El fiscal también informó que la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificado hace unos días el avance del trabajo del Ministerio Público, que en su criterio ha actuado con transparencia y celeridad dentro de ese proceso, o sea, contra Evo, que le llaman el señor Ayma, Evo Morales Ayma, que es la tribu indígena, los Ayma, a la que pertenece Evo Morales. Y entonces en ese país de Sudamérica, que es Bolivia, hay una crisis prácticamente con ribete de guerra civil, y se acusa a Evo Morales de ser la persona que está movilizando a los pueblos indígenas en contra de la carestía de vida que han experimentado los precios de consumo de primera necesidad, José. Mira, Evo tiene idea de izquierdas, y hay que ver lo que ha pasado Evo en su carrera, que inclusive fue prácticamente depuesto del poder. Se montó un avión y fue a Rusia, China, y de allá para acá empezaron los problemas. Tuvo que mantenerse y pedir prácticamente auxilio a varios aeropuertos, a naciones. Y desde que llegó Donald Trump, y antes de Trump, lo que es la derecha norteamericana, bastante agresiva con la crisis, ha venido cambiando el panorama de estos países, el tablero político de América del Sur, y donde quiera que huele un poquito a izquierda, ahí están ellos metidos, vendiendo la idea, porque hay mucha ignorancia, de que en cualquier régimen de izquierda lo que hay es pobreza y corrupción, y no es así. Siempre se habla de Cuba, siempre se habla de Venezuela y de Nicaragua. Bueno, pero déjame decirte una cosa a ti. Países sometidos a un imperio que no le permite una pequeña pifia. Ahora, fíjate en los otros países socialistas, cuál es el ambiente, te puedo mencionar cuatro. No está en su mejor momento. Está pasando una crisis el socialismo en toda Sudamérica, y en los procesos electorales, los partidos de centro izquierda, de izquierda también, como en el caso de este señor de Petro, que ganó con una coalición de todo lo que son los grupos progresistas, un proceso electoral, y ahora resulta que 4 años después le arman una mancuerna desde la derecha con este señor que se llama Espriella, ¿verdad? Que es un abogado que no se esperaba y ha dado sorpresa en ese proceso electoral, y lo ha llevado con un 43% a desplazar el candidato oficialista. Y esa segunda vuelta se visualiza por los apoyos, por el entusiasmo de que ahí también va a caer el gobierno socialista de Petro. Tenemos Evo Morales, que está movilizando en Bolivia. ¿Tú supiste lo de Donald Trump? Que llamó a Espriella y le dijo, entonces, cuenta conmigo. ¿Qué te dije yo a ti ayer? 24/7. ¿Qué te dije yo a ti de que detrás de esa está la mano de peluda, esa cantera de votos que no se esperaba? Porque le mandó unos centavitos. Le dio 20 mil millones al de Argentina para que no perdiera las elecciones congresuales. 40,000. Bueno, 20,000 de un golpe. Toma, gana, barre. Al de Argentina, Javier Milei. Y donde quiera que la derecha está tan valiente, ahí entra el imperialismo con dinero. Ahora,
cuando hablan de izquierda, aquí ha sido un fracaso total, porque la izquierda dominicana es incomprendidas. Nunca ha descifrado lo que es la historia de los movimientos de izquierda. Aquí Narciso y compañía y toda esa gente se perdió. No me golpea Narciso, que está viejo, ya se cayó. El propio Juan Bosch salió y tuvo que recogerla después con Tú tienes la información de que Narciso se cayó, ¿verdad que sí? Sí. Lo intervinieron quirúrgicamente y está en un proceso de convalecencia a Narciso y Sacón. Entonces la izquierda en toda América Latina. Lamento lo de este muchacho, lo de, ¿cómo se llama? El indio, que fue presidente Evo Morales, sí. Porque Rafael Correa anda corriendo por Rusia. Pero a Morales lo acusan, tiene 170 pruebas de trato, ¿de qué? Dice que lo están acusando de trato de personas. Él dice que le gustan las muchachitas. No, hombre, por Dios, esas son las historias urbanas. Lo mismo que le hicieron a Fidel, le hicieron a otro, al de Nicaragua, lo acusaron de violar a una hija. Bueno, a Fidel lo acusaban de tener también. Pero Evo dice que tiene que le gustan darle cariño a las niñas. Ese tipo de cosas es para mentalidades. Oye la acusación, trata agravada a las personas. Trata agravada a las personas y hay 170 pruebas y los códigos son inflexibles. Pero cuando se trata de eso. A México lo están también multando por trabajo a la Sheinbaum. A la Sheinbaum por trabajo forzoso. 60 países, hay una lista que hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene tanto poder y ha tenido tanto poder que está determinando todo en estas cosas. Entonces, hay una serie de súcubos que se suman a ese poder. Está aprovechando la oportunidad. Está bien. Porque no han podido exhibir nada. En Cuba no puede exhibir nada de éxito. Te digo algo. Se le murió Fidel, ese discurso. Te digo algo. Sí. Yo no apruebo el comunismo, porque hace tiempo que me... No, tú estás burguesado, salieron papadas y todo. Yo sé comer queso y vinos y cosas, whisky, me gusta el buen whisky. Ya el comunismo aparte. Ahora yo defiendo porque yo me crié en el comunismo. Digo, en el socialismo, leyendo esos libros y sé que detrás de la teoría que volver a aprender. Hay una ciencia. Lo que pasa es que todo se ha bifurcado y lo han trastocado todo. Y cuando tú dices socialismo, es como si tuviera una patada donde hay mucha cucaracha. Sí. Salen todos huyendo. Mira que el imperio, en esta información que vamos a trabajar ahora, el imperio se sabe mover. Dice Marco Rubio que la guerra de Ucrania necesita llegar a su fin y reveló que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. O sea, el jefe de la diplomacia, ese que está aquí en pantalla, Marco Rubio, dice que las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen tras un fuerte bombardeo ruso perpetrado el fin de semana contra la capital ucraniana. Ese señor Marco Rubio, que estuvo aquí en la República Dominicana, es la punta de lanza de la política exterior de los Estados Unidos y de todos esos éxitos electorales y toda esa llamada que está haciendo Donald Trump. Ese señor Marco Rubio que está ahí, José. ¿Cuál es la lectura detrás de esa versión que da Marco Rubio? De que tienen que hacer lo que sea para terminar la guerra de Ucrania. ¿Por qué? ¿Por la crisis económica? No. ¿Por qué? Porque se acerca una elección en Estados Unidos ahora a fin de año. Claro, ellos tienen que exhibir eso. Tienen que tener el panorama tranquilo. Quieren cerrar la brecha con Irán de guerra. De los conflictos globales. De los conflictos globales. Y entrar Trump como el triunfador. Vencí en Irán. Triunfador, como si fuera... Logré la paz con Irán. Logré la paz que había dicho en Ucrania. Soy coherente. Paz otaviana. Todo. Entonces... ¿Por qué? Porque hay unas elecciones congresuales que si pierde Donald Trump, ¿sabe que lo sacan? Lo sacan porque ciertamente se ha demostrado que es un pederasta. Le gustan los niños. Tiene un expediente de 3,000 fotos, de 2,000 y tantos correos con Einstein. Y entonces, él sabe que si ese Congreso... Su popularidad no está en el mejor momento. No, para nada. Porque tú pierdes un está punto, como Abinader. 2 puntos lo pierdes, pero subirlo es difícil. ¿Oíste el veneno que tiré ahí? ¿Cuál? Está como Abinader, con un 30, 28. No, el compañero Luis está más alto. Sí, yo lo sé.
Yo lo sé, fue un veneno que tiré, pero no es que tiene un 60. La música, el oído de Luis Abinader, le están tocando la música a las encuestas. Lo que pasa es que no es candidato. No lo olvide. Entonces ahí hay un problema grave con eso. Y por eso es que están usando esos detalles con esas atenciones con el partido del PLD, con una facción del PLD, de llevar al señor ese, al Penco. Trataron este fin de semana de una vaina, un movimiento, crear un repollo, una que vaina. A propósito de eso sigue la renuncia en ambos lados, se van de la fuerza, se van del PLD, se van del PRM, y entonces hay un descreimiento, dice la encuesta, sobre la fidelidad que se tiene hacia los partidos, hacia las organizaciones políticas, y hay un trasiego el día entero, completo, de dirigentes medios, dirigentes de toda la categoría, es alcalde de los diferentes municipios, gente que el presidente de un partido se va bravito porque no han sido capaces de acomodarlo, ¿verdad? Tan incómodo en este momento. Te voy a decir algo que tú vas a aceptar de inmediato como algo realmente lógico y fuerte. Ten cuidado. No, pero es bueno. O sea, la gente del pueblo piensa que ya el camino está allanado. ¿A favor de quién? Que se están repartiendo cargos. ¿Pero que se están a favor de quién? No, que va a ganar Leonel. Así que está la cosa. Y en que va a ganar de calle. Y en caso de que Leonel, por alguna cosa de la vida, al final de estos 2 años, no pueda presentarse como candidato, tienen al joven en el cartucho. Sí, en el cartucho. O sea, que ellos están prácticamente están blindados para el 28. Tienen 2 cartuchos en una escopeta 12. Mientras los otros solo tienen uno. En una escopeta 12. Bien. Y entonces, pero ellos piensan, los pleitas, la gente de la fuerza, que todo va a ser fácil. No. Y le voy a decir una cuestión. Para vencer un partido en el poder, aunque sea con un candidato malo, hay que joderse. Claro que sí. Hay que guayar la tusa. Hay que emplearse a fondo. Para que lo sepan. En el Perú se van a segunda vuelta y ahí se van a enfrentar Keiko Fujimori, que vuelve a partir en 2 ante una nueva elección polarizada entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. Mira que ahí aparece un izquierdista, ese que está ahí a la derecha, el señor Roberto Sánchez, marcada por las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, un escrutinio lento y una década de turbulencias políticas que han llevado al país a tener 8 presidentes en 10 años. Y esa muchacha que está ahí, que es hija directa de un expresidente de la República, lo ha intentado en 6 ocasiones. Parece que ahí se va a dar la leyenda de que sí, de que va a ganar el proceso electoral, porque luce mejor que ese señor que está a la derecha, que es en este caso el señor Bernardo, ¿verdad? Ya lo dijiste, de izquierda. Roberto Sánchez, de izquierda. Ya dijiste de izquierda. Le van a mandar unos centavitos a Keiko, sí, para que le dé el espuelazo y final. Mira, que Keiko lo ha intentado en 4 veces. Perdió de Ayanta Humala, perdió del hermano de Humala y perdió de otro. De Sombrerú. También de Pedro Rodríguez. Y de KKK. Y de todo, de Kuczynski, también perdió. Porque ahí en Perú. Entonces, esa muchacha le ha perjudicado grandemente ser la hija de Alberto Fujimori, una figura que pasó por el solio presidencial, pero dejó una huella. No, pero dejó una huella fea. Negra. Un hombre, un asesino, ladrón. Preso. Asesino y ladrón. Estaba preso. Y eso ha perseguido a Keiko, que es una mujer muy talentosa, distinto a los hermanos que salieron pacotilla, pero Keiko es una tipa que ha vivido y ha podido ir moliendo en la política. En política hay que moler, hay que hacer surco, hay que romper piedras para tú avanzar. Y ella ha hecho a eso. Y la han medido, hay unos conteos por ahí que se han hecho y no ha habido forma. Entonces ella va contra este señor que es socialista, que es Roberto ya Sánchez. Admití que los socialistas no tienen espacio en este continente. La derecha tiene una caja abierta en Washington. La derecha está como el Imperio Romano. Al Imperio Romano, Aníbal, el cartaginés, le venció, le mató 40,000 soldados y lo persiguieron durante 19 años.
hasta que tuvo 19 años por eso, nunca lo perdonaron. Estados Unidos hace lo mismo y lo ha hecho con 60 años contra Cuba, que no la ha dejado respirar, la tiene aquí agarrada. Por el cuello. Siempre. Apenas asfixiada. Asfixiada. Y con amenaza de darle golpe letal. En la cabeza. Porque el imperio no perdona. Mira, aquí en República Dominicana, José Antonio Martes, el senador por la provincia de Santiago Rodríguez, el líder de CONATRA, que coge el teléfono, indiscutible, el que coge el teléfono, míralo ahí, que es un hombre que no tiene pelo en la lengua y que dice lo que siente. Antonio Martes se ha destapado diciendo que hay que desaparecer urgentemente el Intran, urgentemente la DGCET, por inoperante, que no funcionan en medio de este caos del tránsito que estamos viviendo en la República Dominicana. Y entonces Antonio, que es un conocedor, un hombre diestro, un hombre que tiene la expertise para hablar de tránsito en la República Dominicana, se ha destapado con que debemos clausurar y ponerle un letrero de close, cerrado, a lo que es el Intran y lo que es la DGC. Pero se equivocó con los motoristas. Él se equivocó. Sí, me parece que fue muy duro. ¿Qué fue lo que él dijo de los motoristas? Él habló yo no recuerdo bien ahora, en este momento, porque cuando tú me hablaste del Intran, se me quedó la idea de que él ha tenido también seria diferencia contra el señor Morrison en el Intran. Ese señor Pero hizo Morrison, unas declaraciones que yo lo vi esta mañana. Yo veo televisión, veo los noticiarios a partir de que estamos en esta plataforma. Tengo que ilustrarme, tengo que nutrirme. ¿Estás siguiendo a Juan Carlos? Ay, me mandaste en tus palabras. No, yo no he vuelto a ver. Tú sabes, es una cuestión de honor. Tú no me preguntes eso, yo veo otro programa. Además, deja eso así. Entonces, me nutro con muchos programas. Pero el Intran, que es el Instituto de Transporte Terrestre, es la autoridad, es la que norma. Sí. Mientras que uno norma, otro dirige la operatividad. ¿Quién es la norma? Es salud pública. Sí. ¿Quién es el operativo? El Servicio Nacional de Salud es el que lleva la atención a la persona, mientras que el rector es el Ministerio de Salud, es el rector. Entonces, el rector del tránsito en la República Dominicana es el Intran y el operativo es la DGCET. Entonces, Antonio Marte, eminente senador de la República, que conoce de tránsito, que tiene el expertise para opinar, se ha destapado con que a eso hay que desaparecerlo. Eso debe desaparecer por inoperante, por los problemas que ha causado en lo que es en la República Dominicana. Mira, lo que está pasando con el Intran es que está obligando a los motoristas, especialmente a los motoconchistas, a usar 2 cascos protectores. Uno para el pasajero. Como en Colombia, como en cualquier otra parte. Y ellos se han negado, se han puesto tajantes que no, y eso ha traído contradicción entre el Intran, y parece que entonces Antonio ha venido también dando algunas explicaciones y pareceres sobre esta contradicción entre esos 2 instrumentos, el Intran y los motoristas de concho. José Checo Esteve, el estelar, y Aquiles Olivo. Regresamos mañana con otra entrega. No, mañana no hay día de fiesta. Regresamos el viernes con otra entrega de Cirugía de la Verdad.